Seguimos en una época donde muchos en la iglesia van a sentir cosas. Van a las iglesias para poder experimentar cierto tipo de emocionalismo. Personas que persiguen experiencias emocionales y espectáculos impresionantes, como si el cristianismo fuera un teatro en el que deben salir anonadados y entretenidos cada domingo. El problema es que la búsqueda de emociones pasajeras realmente no va a transformar el corazón. Al contrario, muchas veces esclaviza a los creyentes a una manipulación emocional en lugar de edificarlos en la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces la gente va esperando encontrar algo emotivo cada domingo, a ver si encuentra, entre comillas, su milagro del domingo. Sin embargo, es refrescante cuando se encuentran cristianos que anhelan la suficiencia de la palabra. Estos cristianos que van porque quieren aprender de Dios, quieren conocer acerca de su Creador. Que es realmente muy refrescante saber que ellos quieren profundizar en las Escrituras y no solo encontrarse con algo emocional. Este deseo de depender de lo que Dios ha dicho y no de lo que nosotros sentimos es lo que verdaderamente honra al Señor. Y en Mateo 8 encontramos a un hombre que, aun siendo gentil y militar, entendió algo que muchos en Israel no comprendieron, que bastaba única y exclusivamente la palabra de Jesús para obrar en algo que él había pedido como un milagro. El centurión no buscó un espectáculo, no pidió que Jesús hiciera algo visible o dramático, solo confió en el poder de la palabra y esa fe maravilló al mismo Hijo de Dios. Así que, basados en esa historia, vámonos a Mateo capítulo 8, de versículos 5 al 3. Así que, para los que son más espirituales, abran sus Biblias físicas, del capítulo 8, del 5 al 13. Para aquellos que no lo somos, por favor, abran sus aplicaciones y corran la aplicación de la Biblia. Y menciono la palabra. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y hospedaré. Pero el centurión respondió: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado nadie con una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, que sea hecho. El criado fue sanado esa misma hora. Padre eterno, damos gracias porque tu soberanía abriste las puertas de tu reino no solo a Israel, sino también a los vivientes, como nosotros. Señor Jesucristo, reconocemos que tu palabra es suficiente, poderosa y eficaz para sanar, para salvarnos, para transformar, aún a la distancia. Espíritu Santo, te pedimos que obres en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, para confiar con la misma fe del centurión en que vemos, sino que no solamente lo que vemos, sino en lo que escuchamos y lo que tú has revelado de tu palabra. Que hoy tu verdad nos instruya, nos humille y nos impulse al pender de ti. Te lo pedimos para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen. Después del Sermón del Monte, en el capítulo 5 y el capítulo 7, Mateo 8 inicia mostrando cómo esa enseñanza se traduce en poder y en acciones. Jesús no solo hablaba con autoridad, sino que actuaba también con autoridad. En Mateo 8 y 9, Jesús realizaba una serie de milagros. Sanó a un leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro, calma la tormenta y libera endemoniados. Y estos milagros demuestran que Jesús es
el de autoridad suprema sobre enfermedades, sobre la naturaleza, sobre demonios y sobre la muerte. La sanidad del siervo del centurión es uno de los primeros milagros que están dirigidos a un gentil. Entendemos que gentil viene a ser aquel que no es un judío. Y comienza con ese gentil haciendo una súplica de autoridad humana. Él llega específicamente a Capernaum. Capernaum fue un lugar de operaciones donde Jesús encontró prácticamente un centro donde se podía movilizar. Aunque Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, hizo de Capernaum su centro de operaciones. En Galilea, usando su hogar, donde prácticamente era la casa de Simón Pedro, como una residencia y lugar donde comenzó su ministerio. La ubicación estratégica, específicamente de Capernaum, está situada en caminos importantes entre Asia y África. Esto se encuentra donde prácticamente la gente pasaba por ahí para poder encontrar un lugar donde hacer intercambio de mercancía y cosas por el estilo. Es decir, que se encontraba en un sitio donde habían muchísimas personas de diferentes partes del mundo, en ese mundo conocido. Eso hacía que el pueblo tuviera realmente una diversidad cultural y una presencia de colaboradores que prácticamente traen información de diferentes partes del mundo. La decisión de Jesús de establecerse en Capernaum refleja el propósito de Dios de estar en medio de la gente común, en un lugar que realmente no solo era exclusivo para judíos, sino también era una combinación de judíos y gentiles. Y allí se manifiesta que el Evangelio no era solo para Israel, sino para el mundo entero. Y aquí vemos que se acerca este centurión a Jesús. Mateo, quiero hacer una aclaración aquí también, porque si es que has leído Mateo y Lucas, vas a encontrar que aquí existe una discrepancia entre los dos. Porque al leer que Mateo escribe que es el centurión que se acerca con una petición de una autoridad humana que viene a acercarse hacia el rey, y en esto, dentro de ese lugar en Capernaum, se da esta particular situación donde el centurión se acerca según lo que dice Mateo. Y parece indicar que el mismo centurión se presentó personalmente a Jesús. Pero Lucas, vemos que en lugar que menciona Mateo, que fue centurión mismo, en Lucas menciona que fueron unos ancianos a presentarse en nombre del centurión. Y que luego añade que incluso el centurión envió a unos amigos más tarde. Aquí se ve claramente que el centurión no vino personalmente, sino que actuó por medio de unos representantes. Y este es uno de los aspectos que mencionaba claramente, que cuando leemos los evangelios, vas a darte cuenta que los evangelios no son relatos cronológicos exactos o biografías que detallan los puntos específicos, sino que cada evangelista presenta una perspectiva de acuerdo a lo que ellos quieren comunicar. Mateo quiere presentar una perspectiva teológica de autoridad. Lucas presenta un relato cronológico histórico. No es hecho que los dos estén en contradicción. Vemos el hecho de que el estilo literario de Mateo viene a ser como una representación legal. En la antigüedad era común hablar de una acción realizada por mensajeros si lo hubiera hecho la misma persona. Vendría a ser más o menos como un embajador. Un embajador es aquel que habla en representación de su país. Mateo, escribiendo para una audiencia judía, estaba acostumbrada a este estilo y presenta la acción del centurión como directa, aunque realmente fue por un mediador. El enfoque narrativo de Lucas viene a presentar detalles un poco más históricos. Lucas, con un estilo más de historiador, subraya los detalles de que el centurión envió primero a ancianos judíos y luego a amigos. Esto resalta que la humildad del centurión, quien no se consideraba digno de estar en presencia de Jesús, es por eso que envía a ciertos representantes para que vayan y hablen por él. La complementariedad realmente no viene a ser una contradicción. Ambos relatos muestran al mismo centurión con la misma fe, el centurión con la misma fe y la misma petición. Mateo resume la acción como que si fuera el mismo centurión hablando con Jesús. Lucas explica el proceso en detalle, enfocando en la humildad del centurión. Es decir, que cada uno tiene una perspectiva diferente. La fe del centurión es lo que resaltan ambos evangelios.
Mateo enfatiza la fe directa y la confianza, mientras que Lucas enfatiza la humildad del centurión al acercarse a través de mediadores. Por este caso, vamos a dirigirnos en la conversación que presenta Mateo, como tal como si el centurión se hubiera presentado. Y para que tengan una idea cultural, ¿quién era un centurión o qué hace un centurión? El centurión era un representante del poder romano en Palestina. Un centurión vendría a ser, como si podríamos ponerlo en sentido figurado en la actualidad, como un comandante y jefe. Imagínate como que si fuera un Navy SEAL que está a cargo de 100 soldados más. Él representaba al imperio que dominaba y oprimía al pueblo judío en ese entonces. Los judíos veían a los romanos como enemigos impuros. Realmente lo que hacían cualquiera de los romanos era detestable para el judío. El acercamiento de un romano gentil a un judío, y en este caso a Jesús, que era considerado como un maestro para los judíos en ese entonces, era completamente escandaloso. Realmente, ¿cómo es posible que ese gentil se atreva a hablar con un judío? Un gentil, acercado a su maestro judío, rompía las barreras de la pureza ritual. Muchos rabinos no habrían aceptado esta interacción. Lo habían ignorado, se había quedado en silencio, como cualquier otro lo había hecho. Según Lucas 5, este centurión había realmente tenido una conexión con el pueblo judío, ya que había incluso construido una sinagoga. La sinagoga vendría a ser como una iglesia, más o menos para los judíos, el cual mostraba el respeto por la cultura judía. Y vemos que, con humildad, este centurión se acerca a pedirle algo. Y lo pide con un sentido de súplica. Lo pide con una posición de reverencia. Reconoce que su rango y autoridad terrenal realmente no sirven para nada en presencia de quien estaba hablando. Aunque tenía soldados a su disposición, tenía médicos a su disposición, tenía también todos los recursos necesarios para poder encargarse de su situación. Entiende que solo Jesús puede traer la sanidad que él estaba buscando. Ese acto expresa la dependencia absoluta de Cristo. Nos damos cuenta que este centurión realmente entendía con quién estaba hablando. Él rompe ese orgullo militar en una sociedad donde el centurión era el símbolo de poder y control. Cualquiera pensaría, ese centurión teniendo poder, hubiera forzado a Jesús a venir a su casa para sanar a su siervo. En primer lugar, está en control de toda esa región, pero no lo hace. No se aprovecha de su posición. No toma ventaja de lo que él estaba haciendo para buscar algo que ahora humildemente se acerca. Que eso era socialmente considerado como inferior. Imagínate que este soldado venga y se humille y suplique a este judío rabino. Es un contraste realmente radical. Y aquí es lo que Mateo quiere enfatizar. La fe que se humilla recibe gracia. Su súplica anticipa esta enseñanza de Jesús en Mateo 23:12. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Esa es una actitud fabulosa que nos está enseñando por medio de las Escrituras, que tu corazón realmente, la postura de tu corazón es lo que realmente importa. Si realmente tienes una posición humilde ante Dios y vienes ante Él suplicándole reverencia, Él te escucha. Al suplicar, el centurión reconoce que la autoridad de Jesús es mucho mayor que la suya. Y viene específicamente no para pedir para sí mismo. Él no viene para algo personal. Él viene específicamente para suplicar por su siervo. Este es un ejemplo de amor y de intercesión, reflejando el corazón del Evangelio donde Cristo intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 menciona, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acerca a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Este es el corazón que presenta Dios, aquel que intercede por la humanidad, una humanidad caída. Este es el amor ágape, el amor desinteresado, el amor que Él presenta a una humanidad que realmente no se merece nada más que su ira y su justicia. Si Dios enviaría a cada ser humano al infierno, Él sigue siendo justo, sigue siendo perfecto y sigue siendo santo.
todos los ángeles aplaudirían por su acción. Pero su amor ágape, en conexión con su misericordia y con su gracia, nos otorgan algo que realmente nosotros no nos merecemos, que es ser parte de su familia. Esa reconciliación con un Dios del cual nos merecemos la ira, pero en contraste nos da algo mucho más: su Hijo por nosotros. En el flujo de capítulo contrasta esa actitud de los líderes religiosos. Mientras que ellos presintieran a Jesús, un extranjero opresor lo reconocía con honra. Cuando lees el contexto de Mateo, te vas a dar cuenta que Mateo presenta cómo los líderes religiosos se pusieron en una posición orgullosa. Aquellos que realmente deberían reconocer al Mesías, al que tenía las escrituras, al que sabía la llegada del Mesías, tenían que venir ellos con obediencia, con humildad y reverencia ante Jesús. Pero no. Mateo nos muestra que estos líderes religiosos se presentaron con una actitud arrogante, prepotente, e hicieron de menos a Jesús. Pero el contraste, Mateo pone a este gentil, que tenía toda la autoridad para ponerse sobre él en sentido militar, en sentido sobre Jesús, pero no lo hace. Esta súplica prepara el terreno para que Jesús se maraville de su fe y enseñe sobre la entrada de los gentiles al reino. Para los seguidores de Jesús, era impactante ver cómo un romano estaba suplicando a su maestro judío, lo cual ponía en evidencia que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la fe. Para los gentiles, era una esperanza. Incluso un hombre poderoso de Roma necesitaba y podía acercarse humildemente a Cristo. Nos enseña que nadie es tan grande como para necesitar a Jesús. Nadie está en una posición sumamente alta como para decir: no, yo creo que Jesús no me es necesario. No importa la posición, el dinero o los logros, todos dependemos de Él. Nos reta a vivir en humildad e incluso en intercesión por otros, no solo buscando lo nuestro, sino suplicando el bienestar de los demás, velando con los demás. Nos recuerda que la verdadera fe no se expresa en orgullo, sino en una súplica confiando en el Señor. Jesús le responde a este gentil, a este centurión, lo cual, nuevamente, en ese contexto sería sumamente extraño que un rabino tenga esta interacción y sobre todo con ese entusiasmo que le dice cuando le menciona: yo iré y los amaré. Jesús muestra su disposición inmediata y voluntaria para atender la súplica del centurión. Al decirlo, Jesús rompe todas las normas culturales. Un rabino judío no debía entrar jamás en la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque esto prácticamente lo consideraba un ser impuro. Jamás un judío, sobre todo un rabino, podría entrar en un lugar donde la gente no creía ni adoraba al mismo Dios que los judíos. Eso automáticamente lo descalificaba para poder ir al templo. Su respuesta expresa que la compasión y la visión superan cualquier barrera de rituales. Esta declaración también manifiesta que su autoridad de soberanía también no necesita consultar ni pedir permisos. Él tiene poder para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Jesús responde de esa manera para revelar su disposición de misericordia hacia quien busca con una fe humilde. Y aquí Mateo hace esta referencia de la fe humilde de este soldado, lo cual nos deja saber que la fe madura descansa en lo que Dios dice en su palabra, no en lo que el corazón siente. Una fe de una persona madura es aquella que confía única y plenamente en la palabra de Dios, no en experiencias personales, no en situaciones que te mueven, sino en la plena seguridad de la palabra de la roca fuerte que es Cristo. Su disposición de esto preparó el escenario para que el centurión exprese su fe única en la suficiencia de la palabra de Dios, ya que Jesús aquí viene reconociendo la autoridad divina. Este centurión reconoce que con quien está hablando no es cualquier persona, ya que el centurión lo llama Señor. Aunque él era un hombre de autoridad sobre soldados y sobre el pueblo conquistado, reconoce que Jesús posee una autoridad mayor
a cualquier autoridad humana. Culturalmente, el centurión estaba por encima de cualquier judío en términos de poder. Sin embargo, al centurión dirigirse con la palabra Señor, si invierte la jerarquía, el opresor se coloca ahora en sumisión de aquel con quien estaba hablando. Y esa palabra es sumamente crucial, porque esa actitud rompe el orgullo típico de los romanos y con el desprecio que podían tener hacia los pueblos conquistados. Imagínate que este centurión romano, con reputación, vaya a hablar con un judío maestro y se humilla ante él, llamándolo con una autoridad superior. ¿Puedes entender que él, entre sus colegas, cómo hubiera quedado? ¿Cómo los demás soldados romanos hubieran visto a él? Realmente, la posición que él toma es una posición donde no le interesa su reputación ante sus colegas romanos. Él lo hace porque se da cuenta que está ante el Señor. Pero considera esto. La palabra que utiliza en griego, kurios, significa no solamente Señor en el sentido de respeto, sino que en Mateo adquiere una connotación de confesión de fe. Aquí no es un saludo formal, sino una confesión. El centurión reconoce que Jesús es alguien con autoridad divina. ¿Por qué menciono esto? Porque ese es un anticipo de esa palabra de Jesús siendo el Señor. Por ejemplo, en Filipenses 2:11 menciona, y toda lengua confiese que Jesús es Kurios, el Señor Todopoderoso, para gloria de Dios Padre. En Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Kurios, es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. En contraste con muchos judíos que llamaban a Jesús Maestro, muchos de ellos, estos religiosos, estos líderes fariseos, cuestionaban esa autoridad. Ese genitil se presenta ante alguien que en perspectiva humana era inferior y lo eleva por encima de cualquier autoridad humana. Mateo resalta ese contraste, ya que los hijos del reino, que vendrían a ser los judíos, no reconocieron al Mesías, mientras que este extranjero opresor lo reconoce como una autoridad suprema. Pero este centurión responde de una forma muy curiosa. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Este centurión entendía también la cultura judía, porque al pedirle que Jesús entrara a su casa, sabía que lo colocaba en una posición donde Jesús se iba prácticamente a descalificar para poder entrar al templo. Un judío que entraba a la casa de gentil realmente era ritualmente impuro. Y él, respetuoso a la realidad y reconociendo la autoridad de Jesús, no hace falta de que vengas a la casa. No quiero que te ensucies con tu presencia en mi casa. No quiero que entres aquí. Aunque socialmente era superior, se rebajó voluntariamente, reconociendo que todo su poder y prestigio militar no hacían merecedor a la presencia del Señor Todopoderoso en su hogar. Qué actitud tan humilde de ese hombre. No buscaba que Jesús entrara para dar un espectáculo de poder. Él no pidió a Jesús, claro que sí, ve, pon tu mano, comienza a hablar en palabras, en lengua, lo que sea, haz algo milagroso, que ángeles vengan alrededor, que se levante de una forma y que venga la gente que... No, él no hizo eso. Él confiaba en la suficiencia de la palabra de este Señor. La fe verdadera descansa en la palabra, no en lo visible. Hebreos 11:1 menciona, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que realmente quería ese centurión es única y exclusivamente que solo dirigiera una palabra y sabía que algo iba a ocurrir. El centurión no necesitó un milagro para creer. Ese sedicionalismo busca impresionar los sentidos. La fe busca transformar el corazón. Mientras que muchas personas van para experimentar cierto tipo de cosas, experiencias, milagros, o el caerse de espaldas en las iglesias, Centurión nos enseña algo sumamente importante. La palabra de Dios es más que suficiente para transformar a cualquier persona. No se necesita cualquier experiencia sobrenatural. Porque si quieres cualquier experiencia sobrenatural,
vete a un circo. Vete a un lugar de entretenimientos. ¿De qué te sirve el hecho de que tengas que experimentar cierto tipo de cosas emocionales cuando estás diciendo, quiero sentir cosas? ¿Por qué? Porque, Señor, tu palabra realmente no me llena. ¿Te imaginas así de solos? Jesús se maravilla de la fe humilde, no de la búsqueda de señales. Y eso es algo que Jesús experimentó en su vida cuando estaba lidiando con aquellas personas que estaban a su alrededor. En Mateo 16:4 menciona, una generación perversa y adúltera busca una señal. Y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. El milagro que ocurre no porque el centurión necesitaba un acto dramático, sino porque confió en el poder intrínseco de lo que Jesús dice. El problema del sensacionalismo milagroso viene a ser el hecho de que también no solo ocurría en la actualidad, nosotros aquí, sino que siempre ha existido. El hombre siempre está fascinado por cosas espectaculares. Por ejemplo, Herodes de Antipas, cuando Jesús fue llevado ante él, Herodes quería un entretenimiento. Aquí vemos que dice que al ver a Jesús, Herodes se alegró de gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal de lo que él hiciera. Él no estaba interesado en ver al Dios Todopoderoso enfrente de él, sino él estaba interesado en ser entretenido. Los fariseos y saduceos y dieron a Jesús una señal del cielo para ponerlo a prueba, buscando espectáculo más que obediencia. Mateo 16:1, entonces los fariseos y saduceos se acercaron, poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero lo más irónico del caso es el hecho de que Jesús hizo varios milagros en presencia de ellos y aún así no creí. La multitud, vemos en Juan 6, que después de la multiplicación de panes, los seguían no por creer en él, sino porque querían más milagros. Y Jesús le responde, en verdad les digo que me busquen no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Es decir, que hay gente que busca a Dios, que busca a Jesús únicamente para ver qué es lo que tiene para nosotros, qué es lo que nos va a dar. Muchas personas ven a Dios como que si fuera un Santa Claus cósmico, listo para darte cualquier cosa que tú le pidas. Pero Dios no es así. Simón, el mago, también quiso comprar el bodeo del Espíritu Santo para impresionar, buscando sensacionalismo y beneficio propio. Cuando Simón vio al Espíritu, se daba para imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, dete también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el poder del Espíritu Santo. Eso es realmente una búsqueda barata por un sensacionalismo de cosas que realmente no transforma. Siempre que comparto con aquellos hermanos en la fe que tienen estas experiencias, comienzan a tener experiencias en la fe cuando van a la iglesia, se caen de espaldas, comienzan a hablar en lenguas. Lo respeto en el sentido de que eso es algo que yo no practico. Pero cuando me haces preguntas, pero ¿por qué con respecto a hablar en lenguas? ¿Qué con respecto a tal cosa? Siempre les pongo en esta situación, en esta circunstancia. Si es que hablar en lenguas te hace más como Cristo, adelante. Si es que hablar en lenguas o tener experiencias te hace ser un mejor esposo, te hace imitar a Cristo, te da bondad, paciencia, virilidad, dominio propio, que hace ejercer los frutos del Espíritu, adelante. Pero en medio de este caso parece ser. Es solo una experiencia nativa. Que van los domingos y quieren experimentar ese tipo de cosas, pero el resto de la semana realmente no tienen ninguna transformación. Se van los domingos a la iglesia alabando a Dios como Padre, pero el resto de la semana actúan como huérfanos. Y eso es lamentable. Porque quieren experimentar algo emocional. Quieren sentir algo, pero no quieren una transformación de su ser, una transformación de su personalidad. No quieren conformarse a la imagen de Cristo. Solo quieren los beneficios de las experiencias, de los beneficios de las bendiciones de Cristo. Mientras que otros buscaban a Jesús para ver prodigios visibles, el centurión cree en el poder de la palabra de Jesús. Su humildad
Es un increíble contraste con la arrogancia de los religiosos que exigían pruebas. Él muestra que la fe madura no persigue lo espectacular, sino que se contenta con la autoridad de Cristo expresada en su palabra. Juan Crisóstomo, el padre de la fe, lo menciona de esta forma. Este extranjero enseñó a los hijos de Abraham cómo deben creer, porque no pidió la presencia corporal de Cristo, sino el poder de su palabra. El centurión era un hombre acostumbrado a la obediencia militar. Sabía que, aunque él no tuviera físicamente presente a Jesús, sus órdenes tenían el poder suficiente para ser ejecutadas en sanar su pueblo. Él traslada esa lógica a Cristo. Si él, siendo humano, tiene autoridad, este centurión, ¿cuánto más Jesús, siendo mucho más que un ser humano, tiene absoluta autoridad sobre la enfermedad, sin necesidad de estar presente en ese lugar? Por eso dice, di solamente una palabra, mi criado sanará. En tradición bíblica, la palabra de Dios crea y transforma realidades. Esto es lo que leemos en Génesis 1:3. Cuando Dios dice algo, se hace. El centurión confía en que la palabra de Jesús tiene listo poder soberano que la voz de Dios en la creación. Este gentil romano reconoció la autoridad divina de esta persona que muchos consideraban como un simple rabino, como un simple maestro. Para él, el mandato verbal de Jesús es más que suficiente, porque esa palabra está con poder mismo de Dios. Este gesto anticipa la verdad de que Cristo no está limitado al espacio geográfico. Su palabra trasciende fronteras y llega por donde Él desee. Esta es una afirmación de su omnipotencia, de ese Dios revelado, Dios encarnado. La verdadera fe no necesita ver. La verdadera fe no necesita tocar o sentir. Solo basta con confiar en lo que Jesús dice. Esa fe madura descansa en lo que Dios dice en su palabra, no en lo que el corazón siente. Esa experiencia abre paso para que Jesús celebre esta fe de este gentil. Y incluso dé una declaración con respecto a qué es lo que va a ocurrir en ese contraste de gentiles y judíos. Jesús se maravilló. Y esta palabra de maravillarse debe entenderse como un recurso humano de enseñanza. Mateo utiliza este lenguaje para mostrar la grandeza extraordinaria del centurión. No se trata de que Cristo fuera sorprendido, como que si no hubiera sabido cuál era la reacción del centurión, sino que quiso resaltar públicamente su fe ante la multitud y sus discípulos. Este asombro contrasta en el pasaje de Marcos 6:6. Jesús dice que también se maravilló, pero en este caso por la incredulidad de Nazaret. Así Mateo presenta un ejemplo positivo. Un gentil tiene más fe que mi pueblo de Israel. El asombro aquí no revela ignorancia de parte de Jesús, sino que es una forma humana de comunicar la magnitud de la fe. Este viene a ser como un antropomorfismo narrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es como similar cuando Dios dice en Génesis 6:6, cuando dice que Él se arrepintió. Ahora entendemos que Dios lo sabe todos. Sería absurdo pensar que Dios cambie de mente, cambie de pensamiento. Pero el antropomorfismo viene a ser como una expresión humana para que nosotros entendamos en nuestra perspectiva humana lo que quiere decir. No porque cambiara de parecer, sino para expresar su relación dinámica con la humanidad. Jesús, siendo verdaderamente hombre, experimentaba emociones reales, pero como siendo verdadera y plenamente Dios, conocía el corazón del centurión. El maravillarse es una reacción no por el hecho de que él no conocía lo que estaba pasando con el centurión, sino que él se maravilló para que la gente que estaba a su alrededor se diera cuenta de qué es lo que estaba pasando enfrente de él. Para los discípulos y la multitud, Jesús subraya que la fe del centurión es ejemplar y debe ser imitada. Para los judíos incrédulos, es una confrontación. Mire, pongan atención, me estoy maravillando, no por el hecho que me sorprenda a mí, sino porque quiero que se den cuenta ustedes que un extranjero tiene una fe mucho mayor que los hijos del rey. Charles Spurgeon lo puso de esta forma.
Cristo se asombra de la fe donde menos se esperaba y delata la incredulidad donde más se presumía. ¿Qué pertenece para los que confían en privilegios religiosos sin poseer fe viva? Para los lectores de Mateo, reafirma que el reino de Dios no está limitado por etnia o tradición, sino que aquí es una apertura para los gentiles. Y en esto da una declaración Jesús que tiene un propósito teológico también absoluto cuando menciona que seguidores, dice, en verdad os digo que en Israel no he hallado una fe tan grande como esa. Jesús utiliza una hipérbole pedagógica. Cuando menciona no he hallado fe en Israel, es una exageración. Es como cuando nosotros utilizamos esas expresiones, tengo tanta hambre que me comería un caballo. O que vas a comer un caballo, sé que tienes mucha hambre, pero es una exageración. O cuando a veces digo a mis hijas, he dicho 1.000.000 de veces que no seas exagerado. Es una forma de expresar algo para llamar la atención. Jesús no está negando que no existe fe en Israel. Claramente tenemos la fe de su madre María, la fe de los reyes magos, la fe de los profetas justos como Simeón y Ana, la fe de los discípulos. Él quiere resaltar que era sorprendente la comparación de la incredulidad de Israel con la fe de este centurión. Esto es cuando lees las Escrituras y observas ciertos tipos de exageraciones, que no es para tomarlo de alguna forma literal, es una forma en la cual el autor quiere presentar algo para que tomes en cuenta de esto. La intención era un contraste de un gentil considerado ajeno, sin parte de las promesas, que mostró más fe pura y confiable que muchos judíos privilegiados que tenían el Antiguo Testamento para corroborar si Jesús era Dios. Él no pidió presencia física ni señal visible. Él creyó una palabra de Jesús y que esa palabra tenía su poder suficiente para sanar. Reconoció su propia indignidad y la autoridad absoluta de Cristo sin exigir pruebas. Este tipo de fe, humilde y centrada en la palabra, no se había visto jamás en Israel. Así lo declara Jesús. No basta con tener privilegios espirituales, como muchos de los judíos consideraban. El hecho de que ellos tenían templo, tenían la ley. Lo que maravillaba a Cristo es la fe humilde de ese hombre. Y es aquí también viene este concepto para nosotros entender esto. Porque muchos de nosotros traemos a nuestros hijos, o incluso para aquellos que son jóvenes, que consideran, bueno, mis papás son cristianos. Y piensan que por el hecho de que sus papás tienen una relación con Dios, ya automáticamente los incluye dentro de eso. Déjame decirte algo. Dios tiene hijos. Él no tiene nietos. No tiene una relación de segundo plano. Es una relación directa con Él. Y eso es algo que debemos hacer entender a nuestros hijos. Es el hecho de que ellos necesitan una relación personal con Cristo. No pueden obtener la fe de nosotros. Nosotros les inculcamos la verdad de la palabra de Dios, por supuesto. Esa es nuestra responsabilidad. Pero a final de cuentas, ellos deben de tomar una decisión directa con Cristo. También de la misma forma viene a ser esa advertencia dentro de las iglesias. Muchas personas llegan a las iglesias y piensan por el hecho de que vienes a la iglesia, lees la Biblia y que eso es lo suficiente para poder ser salvo. Pero eso es un error. Porque no importa qué tan religioso seas, no importa cuántas veces leas la Biblia, cuántas buenas obras tú hagas, nada de eso puede borrar tus pecados. El único que puede borrar tus pecados es Cristo. Y si no tienes una relación directa con Cristo, si no has confiado en el hecho de que Él ha sido castigado por tus pecados en la cruz, déjame decirte entonces que te estás engañando como un religioso más. Si tú no tienes la seguridad de que vas a ir al cielo, si es que por obra del destino, voy a ponerlo de esta forma, al regresar a casa algo pasa contigo en la carretera, espero que no pase. Y si tú tienes esa duda, realmente no sé si que voy a ir al cielo, déjame aclararte. Has estado viviendo como un actor religioso que realmente no comprende el evangelio. Debes entregar tu vida a Cristo.
confiar única y exclusivamente en lo que Él ha hecho por ti. Él ha muerto, Él ha tomado tu lugar. Y al confiar plenamente en el trabajo completo de Cristo, de que Él nació de la Virgen, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, fue castigado por nuestros pecados y al tercer día resucitó de la muerte. Al confiar solo, única y exclusivamente en Él, tienes esa garantía de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No por lo que tú hayas hecho, no por tus credenciales, no por tu estatus, sino única y exclusivamente por Cristo. Este centurión confió en Jesús. No en su poder, no en su estatus. Él confió en Jesús. Podemos tener un trasfondo cristiano, doctrinas, iglesias y tradiciones, pero si no confiamos en la sola palabra de Cristo, quedamos como Israel, con conocimiento, pero sin creer. Es que Jesús claramente ahora se refiere a sus discípulos y les dice esta declaración que va a ocurrir al final, cuando dice, muchos vendrán del oriente y del occidente. Y esta es una forma de hablar de los extremos de la tierra, una manera como para referir de todas partes del mundo. No se limita a direcciones cardinales, sino que apunta a la universalidad del llamado. Gente de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las lenguas, que van a ser incluidos en el reino. Lo cual para los judíos era totalmente ilógico lo que está diciendo, porque Dios había escogido el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pensaba que nosotros somos los únicos. Pero aquí en Jesús está diciendo, voy a abrir las puertas. Van a venir más. Y aquí en Efesios 2:12 afirma esto. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, refiriéndose a los gentiles, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ¿te das cuenta ahí las palabras importantes? Pero, ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y aquí menciona que aquellos que hemos sido acercados, nosotros gentiles, para poder tener una cena con Abraham, Isaac y Jacob. En la tradición judía, el banquete mesiánico era una imagen muy conocida en fin de los tiempos. Estar sentado en la mesa con los patriarcas significaba participar de las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob, ser parte del pueblo de Dios y heredar la bendición prometida. Los judíos creían que solo los descendientes físicos de Abraham se sentarían en la mesa de ese banquete. Y Jesús rompe esta expectativa judía al decir que los gentiles del oriente y del occidente también participarán de ese banquete. La promesa hecha de Abraham siempre tuvo un carácter universal. Cuando mencionó en Génesis 12:3, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, es porque el plan de Dios desde el inicio de la creación era incluir a gentiles. Jesús afirma que esa promesa se cumple en Él. Sentarse con los patriarcas es símbolo de plena comunión con Dios, de ser contado como parte del verdadero pueblo del pacto. Pero, aquí viene otra confesión importante, pero los hijos del reino serán arrojados. Mientras que muchos gentiles se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, Jesús advierte que algunos judíos incrédulos, los que se denominan llamados hijos del reino, ellos serán echados afuera. Los hijos del reino era una expresión judía que se refería a la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, quienes por su linaje pensaban que automáticamente tenían parte del rey mesiánico. Muchos judíos confiaban más en sus privilegios étnicos y religiosos que en una fe genuina en el Mesías. Mateo 3:9 menciona, y no piensen que pueden decirse a sí mismo, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Es que no se consideres privilegiado solo porque estás dentro de ese grupo. Porque ese grupo que rechazó el Mesías iba a ser arrojado. Por su incredulidad, aunque tenía la promesa, aunque tenía la ley, aunque tenía la referencia de la llegada del Mesías, iban a ser rechazados. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban al Mesías. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por su falsa seguridad, confiaban en ritos, tradiciones y en herencia, pero no en la revelación
viva que estaba en sus narices. Por el orgullo religioso se consideraban dentro, mientras despreciaban a los gentiles. Sin embargo, Jesús muestra que gentiles como el centurión iban a estar en el puesto que ellos pensaban que iban a tener al final de la cena. Y esta es una imagen bastante tétrica que presenta, una imagen de ese contraste del rechazo. Contraste el banquete mesiánico que es luz y gozo y comunión con Abraham e Isaac, pero la oscuridad donde ellos iban a ser enviados. Ese lugar del clamar, del llanto y crujir de los dientes, que es una fórmula usada en Mateo varias veces para describir el sufrimiento y desesperación del juicio final. La entrada al reino no depende de linajes ni de privilegios, sino de la fe en Cristo. El juicio es real y definitivo. Quienes rechazan a Cristo, aunque tengan todas las ventanas espirituales, serán excluidos. La gracia de Dios es inclusiva y exclusiva a la vez. Incluye a gentiles por fe, pero excluye a los incrédulos, aquellos que rechazan el trabajo culminado por Cristo, aun si hayan sido de descendencia de Abraham. La advertencia también es para nosotros. Podemos creer en la iglesia, conocer en la Biblia, tener tradición cristiana, pero si no confiamos en Cristo, una fe viva, corremos el riesgo de estar junto con ellos por rechazar un Mesías. No basta con pertenecer a una familia cristiana, a una iglesia, como lo mencioné anteriormente. La fe personal de Jesús es lo que da lugar al banquete eterno. Al final, Jesús le dice a este centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y esto es algo que Mateo curiosamente hace referencia también en conexión con Salmo 107:20. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Este salmo es el poder del Dios que tiene para sanar. El centurión confía exactamente en eso, que basta una sola palabra de Jesús para sanar al siervo, a una distancia. El salmo resalta que la intervención de Dios no necesita lugar, no se limita a distancias, su palabra alcanza donde Él envía. El centurión entiende el principio y por esto no busca una presencia física. Basta con lo que dijo Cristo. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, Yahweh, es la que ha sanado. Envía, como por ejemplo Salmo 147:15, envía sus órdenes a la tierra y su palabra corre velozmente. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que desea y logrado en propósito con el cual quería. Aquí vemos claramente que una y otra vez Mateo utiliza estas referencias para comunicarse a su audiencia de cristianos judíos, para decirles, hey, este Jesús que presenté la genealogía, que llega donde nació, que hizo todos estos milagros y que con su palabra puede sanar, es Dios. Es curioso cuando muchas personas dicen, bueno, yo nunca he escuchado que Jesús sea Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús dijo, yo soy Dios? En primer lugar, Jesús no actúa de una forma tan cómica como la gente lo quiere presentar. Mateo declara una y otra vez, con ese tipo de referencias, su deidad, haciendo esas conexiones que un judío que hubiera leído esto automáticamente hubiera llegado a la conclusión, este no es un simple maestro. Este es el Dios encarnado. El centurión, quizás sin toda la teología desarrollada, cree en este principio y anticipa la revelación de que Cristo mismo es la palabra de Dios, encarnada, que sana y que libera. La fe de este centurión te demuestra que es una fe madura, que descansa en lo que Dios dice y no en lo que el corazón siente. El criado fue sanado esa misma hora. Y Lucas añade que los enviados del centurión llegaron a casa y encontraron sano al siervo, cuando era la misma hora que Jesús lo había declarado. Después de esto, no hay más información bíblica sobre el centurión. No se sabe nada sobre su vida, ni si se hizo discípulo o no, ni sobre su futuro ministerio. La tradición más prudente sostiene que simplemente fue un gentil temeroso de Dios, cuya fe quedó registrada como ejemplo, sin más detalles de su vida posterior. ¿Te imaginas eso?
El hecho de que Dios te ponga en las Escrituras como un ejemplo. Qué fascinante la idea, imagínate eso. El hecho de que tú seas recordado, un gentil, que ni siquiera era parte de los judíos, un gentil sea recordado, y que estamos hablando hasta la actualidad, más de 2000 años, haciendo referencia por la fe de ese hombre. Mi pregunta para ti es esta. Si Dios estaría aquí presente, Jesús caminando contigo, ¿podría utilizarte como un ejemplo? ¿Serías tú tal vez ese ejemplo para poder la escritura de esa fe? Muchos van a decir, no, yo no tengo tal calidad de fe. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que tenemos un Dios que nos capacita para tener fe. Lo único que pide es que busques a Él y confíes en su palabra, que Él te dará la fe necesaria. Lo más importante no es si fue recordado por la historia, sino que fue recordado por Jesús, quien dijo, en Israel he hallado fe. En nada me he acordado tú de esa forma, por tu fe. Vemos que Mateo nos presenta esa fabulosa historia, donde se presenta la súplica de autoridad humana, donde un centurión romano gentil está mostrando su fe extraordinaria en contraste de la incredulidad de muchos en Israel. Esta escena abre la puerta para presentar el Evangelio a los gentiles. También habla de este reconocimiento de la autoridad divina, donde se revela la humildad del militar romano, quien reconoce su dignidad frente a la santidad de Cristo. Al mismo tiempo fue la extraordinaria autoridad de su palabra que fue suficiente para él. La celebración de esa fe inclusiva, que Jesús se maravilla de la fe de este centurión, pero al mismo tiempo abre paso para aclarar que los gentiles también van a ser incluidos en el reino. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Sin embargo, este pasaje enseña que la pertenencia al reino no depende del linaje étnico, sino de la fe en Cristo. Los hijos del reino, estos judíos incrédulos, serían excluidos, mientras que muchos gentiles, como el centurión, entrarían por fe. El centurión es exaltado como ejemplo de fe, porque creyó en la autoridad de la palabra sin necesidad de señales visibles. Mateo enseña a sus lectores que la fe auténtica no depende de experiencias emocionales o sensacionalismo, sino de descansar lo que Jesús dice. El centurión nos enseña que la fe madura no busca espectáculos y depende de emociones pasajeras. Él no pidió que Jesús viniera a su casa para ver un milagro dramático y buscó señales visibles que confirmen el poder de Cristo. Lo único que pidió fue su palabra. Esa es la fe que asombra a Jesús. La fe madura descansa en lo que Dios dice en su palabra, no en lo que el corazón siente. Hay muchos creyentes que confunden la obra del Espíritu con sensacionalismo, que piensan que la vida cristiana debe ser marcada por experiencias intensas o por emoción o por un culto espectacular. Pero el Evangelio nos recuerda que lo que sostiene al creyente no son las emociones, que pueden cambiar en cualquier momento, sino la palabra firme, que es inmutable. La verdadera fe no se centra en decir, Señor, dame esto, sáname, resuelve mi problema. La verdadera fe descansa en la convicción de que el Señor es suficiente. Su palabra es suficiente. Aquí te pongo en un reto a Santa Puerta. Entre escoger todas las bendiciones que puedes recibir y en escoger a Cristo únicamente, ¿cuál eliges? Y aquí viene un reto, por el hecho de que bendiciones más Cristo no es más que Cristo. Cristo es más que suficiente. Y Él está confiado en su palabra, está confiado en quién es Él, y tu identidad en Él es más que suficiente. Así tengas una vida de dificultades, de problemas, de conflictos, al confiar en su palabra, Cristo es suficiente. El punto no es tener fe para manipular a Dios,
y recibir sanidad, prosperidad, labios y siglos. El punto es confiar en que su palabra es suficiente. Suficiente para sostenernos, suficiente para transformarnos, suficiente para guiarnos en toda circunstancia. Es la fe que la gloria de Dios, porque descansa en lo que Él ha dicho, no se basa en lo que sentimos, sino en quién es Él. La iglesia debe ser un lugar donde se centra en la exposición fiel de la palabra, no en manipulaciones emocionales. Los creyentes deben cultivar una fe que se alimenta del escrito está, y eso es suficiente, no de experiencias sensacionales. Como el centurión debemos reconocer que una sola palabra de Cristo tiene más poder que cualquier espectáculo humano. La fe que maravilla a Cristo no es la que busca experiencias, sino la que se descansa en la suficiencia de su palabra. El centurión comienza declarando: Señor, yo no soy digno. Esa confesión de indignidad refleja el Evangelio, que ninguno de nosotros somos dignos. Ninguno de nosotros tiene la postura para estar en presencia del Dios Todopoderoso. El Evangelio no se trata de que merezcamos cosas, sino que vengamos humildemente a pedir al Señor de su gracia. El Evangelio nos llama a esa misma confianza de creer en lo que Dios ha dicho y ha hecho en Cristo, aunque no lo veamos físicamente, aunque no lo sintamos emocionalmente. La salvación llega a nosotros por la palabra de Dios, no por emociones, no por espectáculos. No se trata de lo que nosotros experimentemos, se trata de quién es Él y la suficiencia que tenemos en Él. Él es más que suficiente. Su palabra llena mucho más que cualquier cosa que puedas encontrar en este mundo. Y hasta que puedas entender esa realidad, vas a vivir perdido y vacío. Este fin de semana ustedes han aprendido el porqué de la Biblia, cómo leer la Biblia. Ya entiende la necesidad de su palabra. Que no sea únicamente un sermón que escuchar, no se puede, sino que esto le recuerde que su palabra es suficiente. Amén. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque en tu palabra encontramos todo lo necesario para la vida y la fe. Así como el centurión confió en que una sola palabra de Cristo era suficiente para sanar a su siervo, danos esa misma fe humilde que reconoce nuestra indebilidad, pero se aferra con confianza a tu poder y a tu gracia. Y no busquemos señales espectaculares ni dependamos de emociones pasajeras, sino que deseemos seguros la autoridad de tu palabra viva. Haz que tu iglesia sea un lugar donde todos, judíos y gentiles, ricos y pobres, cercanos y lejanos, pueden encontrar salvación por medio de la fe en Cristo. Te lo pedimos para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen: